Contexto económico. Y es momento de escuchar a Daniel González en este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan, a los radioescuchas de Contextos. Bien, a lo mejor el día de hoy me salgo un poquito del tema económico, sin embargo, tiene que ver con el entorno económico mundial y la dirección que tomaremos, me parece, en todo el orbe a partir del 2017. ¿Y por qué lo planteo así? Bueno, pues porque el domingo se presentó una elección en Italia, donde el primer ministro de apellido Renzi, Matteo Renzi, pierde una elección en donde buscaba castigar, penalizar a partidos pequeños y arrebatarle al Senado el poder de bloqueo. Entonces, la sociedad considera esto como una posibilidad del primer ministro para preservarse en el poder. Pero, ¿por qué es importante esto, Marcela? Porque ¿quiénes son los que empiezan a liderar el no a la hora de aplicar este referéndum en Italia, y que parece que es también parte de la dinámica que vamos siguiendo con Trump y otras decisiones a nivel global? Y bueno, esto me parece ya que tiene que ver con una consideración muy importante de recomposición del sistema político mundial, y que empieza a afectar las recomposiciones de la política en los distintos países de todo el mundo, ¿no? El tema de la globalización, o el paradigma de la globalización se está poniendo en tela de juicio hoy más que nunca, y después del periodo de la caída, desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis subprime del 2008, fue el modelo, digamos, dominante, ¿no? Sin embargo, las decisiones que hemos visto en términos de política estos últimos 2 o 3 años parecen que nos hacen ver que las circunstancias parecen cambiar, ¿no? ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Bueno, porque la última situación que se presenta es, como ya decíamos, el referéndum que pierde el primer ministro en Italia, Renzi, pero quien digamos que es la contraparte es el movimiento 5 Estrellas, liderado por Beppe Grillo, que es un cómico en Italia, ¿no? Y que trae una postura de no más corrupción, de estamos en contra del status quo, de estamos en contra de lo que está establecido en el terreno de la política, y al que parecía invencible, bueno, pues en Italia por lo menos lo derrotan de manera dramática y presenta su renuncia hace 3-4 días. Aunado a esto, como ya sabemos, se presenta el efecto Trump, pero también podemos ver cómo en Austria gana la ultraderecha liderada por Norbert Hofer, que tiene que ver con el tema de no a los matrimonios para personas del mismo sexo, el tema del aborto y temas que se empiezan a volver recurrentes por todo el mundo, ¿no? Recordemos que en el 2015 también en Guatemala gana Jimmy Morales, que es básicamente otro conductor cómico de la televisión de aquel país, y bueno, ya lidera las decisiones en aquella nación. Recordemos los 300 días, poco más, sin gobierno, que se presentan en España ante la situación de tener que decidir a quién iban a poder elegir, y cómo el grupo Podemos también es parte de esta situación que se presenta en España, ¿no? Ubiquemos el tema de Syriza en Grecia en 2015, la relación entre Spiras y Varoufakis con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea, y cómo generó un problema de inestabilidad financiera durante un año de manera muy importante en todo el mundo, ¿no? Pero también en Filipinas ubicamos el triunfo de Rodrigo Duterte, que si ustedes recuerdan, la propuesta de campaña era básicamente pena de muerte a los delincuentes, una visión renovada de lo que sería el mátalos en caliente de Porfirio Díaz. Y hoy vamos viendo, bueno, el Brexit en Reino Unido, el no a la paz. ¿Quién en su sano juicio en Colombia, en su sano juicio diría no a la paz? Bueno, en Colombia se presenta porque la gente no está dispuesta a perdonarle pues las situaciones que se presentaron en aquel país, ¿no? Vemos cómo la extrema derecha, liderada por una mujer en Alemania, empieza a cobrar fuerza. Y todos estos elementos, ¿por qué los planteo, Marcela? Bueno,
porque estamos viendo retos en estos nuevos tiempos y estamos viendo una emergencia de una nueva ciudadanía que empieza a buscar nuevas posiciones políticas, ¿no? Estamos viendo cómo los paradigmas se agotan, básicamente el de la democracia perfecta, el de la globalización, son los grandes perdedores, ¿no? Estamos viendo el fin del poder vertical, cómo los ciudadanos se organizan desde distintas aristas, desde distintas visiones, y empiezan a confrontar estas relaciones de poder a nivel internacional. Vemos cómo hoy más que nunca los temas de la migración y los choques de culturas empiezan a ser un problema en la mayoría de los países. Basta ver la situación que se presenta en Europa y cómo ha relanzado estas políticas de derecha en aquellas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Esto nos lleva a visualizar que estamos enfrentando en el mundo retos ideológicos reduccionistas y vuelve el nacionalismo, la homofobia, los racismos como base de muchos de estos movimientos, y no solo es en Estados Unidos, parece que es una dinámica que está siguiendo todo el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí es donde tenemos que hacer un alto y vemos cómo recuperamos estas sociedades abiertas, tolerantes, pluriculturales y a su vez reducimos la importancia de la política que es correcta, que es homogénea, que es tradicional, que es de mediación y que es de representación, que el sistema democrático parece que no está dando en el mundo, ¿no? Esto es lo que se presenta en el escenario internacional, cuando para nuestro gobierno al interior del país, además de todos estos elementos que se presentan en el medio ambiente internacional, pues tenemos la crisis de popularidad, en donde el presidente tiene un 23% de la aceptación, donde quedan solo 2 años de gobierno para cumplir todas las promesas que se habían planteado, ¿no? A principios del sexenio. Tenemos que el 2016 vuelve a tener un tema de inseguridad muy importante, tanto o más que como se presentaba en el 2012. Tenemos el tema de las caídas del peso, los temas de los escándalos de corrupción como la Casa Blanca en los más altos niveles de la estructura política de nuestro país, el tema de corrupción que permea en todo México, el tema de el éxito en las reformas estructurales que han quedado pendientes y no se ha visto mayor logro en la mayoría de estas. Todo esto se le tiene que sumar a esta dinámica mundial que planteábamos, además de la dimisión de Agustín Carstens y el escenario comercial económico que se presenta en Estados Unidos. Uh-huh. Vaya, Daniel, toda esta exposición pues da mucho que pensar. No, en un principio creo que algo de lo que se viene hablando en las sobremesas y en los cafés es esta tendencia a ir otra vez a la derecha, pero no a la derecha simple, sino a la ultraderecha, y tal pareciera que es en el mundo entero que se está presentando este fenómeno. Y luego lo trasladan a lo que está sucediendo con México, ¿no? Que estamos como en un momento como sociedad del mundo y la sociedad mexicana de experimentar lo que no se ha experimentado hace mucho tiempo. Por ejemplo, la ultraderecha sí que ha estado presente, sobre todo en Europa, en otros momentos, y se dejó atrás precisamente por lo radical de las posturas y por todo lo que significaba la violencia de irte al extremo de la línea ideológica que regía el mundo. Y aquí en México, pues ya probamos centro, derecha, centro-derecha, nos falta irnos a la izquierda. ¿Tú ves alguna posibilidad? Y con un Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, tan conciliador como lo dejó ver ayer en la entrevista que le hiciera Carlos Loret de Mola en su noticiero. Bueno, en parte a mí me parece que mucho de las políticas económicas en las que se dirige el mundo van en dirección de la izquierda, a lo mejor una izquierda un poco más matizada que la de los 70s o de los 60s. Pero aquí el tema con Andrés Manuel es que representa el status quo, el esquema político tradicional que parece en el mundo se está rechazando por todos lados. A mí me parece que si no maneja una propuesta de ruptura, no con el sistema de gobierno actual, sino en general con el escenario político establecido, con estas viejas reglas de la tradición política, de integrar a los grupos, de conciliación, no va a tener muchos efectos positivos. Y me parece más bien que se abre la oportunidad para estos candidatos que llegan
a irrumpir, que llegan a contrastar, que presentan estas visiones distintas a la política que hemos conocido. Por lo menos eso es lo que estamos viendo por todo el mundo, ¿no? Tú ves la imagen de los líderes de Podemos sin corbata, con playeras, desalineados por completo. Te comentaba el tema de en Centroamérica que un cómico es presidente de la República, el movimiento de 5 estrellas, en donde también otro cómico está liderando este movimiento de masas, este movimiento social. Me parece que el tema de la izquierda y la derecha es parte de los paradigmas que se están cuestionando en este momento, y más bien quien presente una postura diferente a los mecanismos tradicionales tendrá buenas oportunidades en México, me parece. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel. Lo que sí es que no podemos dormirnos en la cama de la esperanza de que 2017 va a mejorar. Yo creo que cada quien tendrá que hacer lo propio, lo suyo, en función de planear el 2017, sostenidos en la realidad de lo que está sucediendo, esta turbulencia importante que estamos viviendo a nivel mundial, pero también que seguramente la vamos a experimentar en el país de una manera muchísimo más acentuada. Mucho más acentuada, estoy de acuerdo, Marcela. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel. ¿Nos dejas un punto de contacto? Estoy a sus órdenes como danerto@hotmail.com. Muchas gracias.